Una mujer que nadie se molestaba en recordar estaba a punto de convertirse en la única razón por la que una princesa de la mafia seguiría con vida esa noche. En el Hotel Gran Aurelia, donde los candelabros brillaban como estrellas congeladas y los hombres ricos compraban el perdón con cheques limpios y dinero sucio, Lena Moy se movía entre las sombras empujando un carrito de basura, con un delantal manchado y un cuerpo que el mundo se había atrevido a convertir en un chiste. Nadie vio venir el peligro por las puertas del salón de baile. Nadie le creyó a la limpiadora gorda y cansada, de pies adoloridos y manos suaves, cuando dijo que algo andaba mal. Y ese fue el error que dejaría sangre sobre el mármol. Silencio en el salón de subastas. Y Dante Barik, de rodillas junto a una mujer que no tenía nada que ofrecerle, excepto lo único que su mundo violento casi había olvidado que existía. El Hotel Gran Aurelia se levantaba sobre la ciudad como un palacio construido para gente que nunca tuvo que contar el precio de nada. Sus ventanas enmarcadas en oro ardían con fuerza a través de la niebla del atardecer. Su entrada principal estaba flanqueada por autos negros, rosas blancas y hombres con abrigos costosos que sonreían como caballeros mientras sus guardaespaldas vigilaban la calle con ojos fríos. Adentro, el vestíbulo olía a madera pulida, lirios frescos y dinero. Todo brillaba. Los pisos estaban tan limpios que reflejaban el techo. Los candelabros derramaban una luz suave sobre las sillas de terciopelo y las columnas de mármol. Hasta el silencio parecía costoso. Lena Moy conocía cada rincón de ese hotel mejor que la mayoría de los gerentes que caminaban por sus pasillos con tabletas en las manos y orgullo en la voz. Sabía que el elevador de servicio se atascaba entre la cocina y el segundo piso. Sabía que alfombra del salón de baile guardaba el fantasma tenue de una mancha de vino tinto que ninguna máquina lograba borrar del todo. Sabía que huéspedes dejaban caer billetes sin darse cuenta, y cuáles dejaban caer insultos porque sabían que mujeres como ella estaban pagadas para tragárselos en silencio. Llevaba casi 4 años limpiando el Gran Aurelia por las noches, y en ese tiempo había aprendido a convertirse en una sombra gentil. Se movía con cuidado, mantenía la cabeza baja y trataba de no darle a nadie una razón para hacerle el turno más difícil de lo que ya era, pero la gente encontraba razones de todas formas. A sus 31 años, Lena cargaba su peso con la fuerza cansada de alguien que jamás había tenido el lujo de ser delicada. Tenía el rostro redondo, los brazos y el vientre suaves, las caderas anchas, y siempre se volvía un poco más lenta al final de la noche, cuando los turnos dobles hacían que sus rodillas ardieran. El uniforme no le hacía ningún favor. La camisa gris se le ajustaba en el pecho. El pantalón negro le apretaba la cintura. El delantal nunca le quedaba bien, sin importar cuántas veces se lo acomodara. Llevaba el cabello oscuro recogido con un broche barato, aunque para la medianoche siempre se le escapaban mechones sueltos alrededor de las mejillas. Tenía ojos color café, amables, del tipo que parecen pedir disculpas incluso cuando no han hecho nada malo. Y esa era, precisamente, la parte que la gente más usaba en su contra. Moy, le espetó Víctor Hall desde atrás, mientras ella empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de servicio. Trata de no moverte como si arrastraras todo el edificio contigo. Lena se detuvo junto al cuarto de blancos y se dio vuelta con cuidado. Víctor estaba de pie bajo la luz dura del techo, con los brazos cruzados sobre su pecho estrecho. Era el supervisor nocturno de banquetes, un hombre que usaba su credencial del hotel como si fuera una corona. Su traje le quedaba demasiado ajustado, su sonrisa demasiado afilada, y su paciencia siempre parecía agotarse cada vez que Lena estaba cerca. Detrás de él, 2 meseros jóvenes apartaron la mirada, fingiendo no escuchar. Siempre fingían. Era más fácil para todos así. Lo siento, señor Hall, dijo Lena en voz baja. La rueda del carrito se está atascando otra vez. Puse una nota de mantenimiento la semana pasada. Los ojos de Víctor bajaron por su cuerpo y luego regresaron a su rostro. Su boca se curvó. Siempre es el carrito, o el elevador, o tus pies. Quizás si trabajaras con la mitad de la velocidad de los demás, no tendríamos que seguir inventando excusas por ti. Los dedos de Lena se cerraron con fuerza alrededor del mango del carrito. El agarre de goma estaba agrietado por años de uso, y ella presionó el pulgar en la grieta para mantenerse firme. Quería decirle que ya había limpiado 2 salones de banquete, cargado 6 bolsas de ropa mojada, restregado el baño de un huésped después de que un donante borracho vomitara,
y saltado su descanso para comer porque el equipo de floristería había dejado tallos rotos por todo el vestíbulo este. Quería decirle que había llegado al hotel desde media tarde, después de pasar la mañana en el hospital, donde una mujer detrás de un escritorio la había mirado con lástima ensayada y le había dicho que la solicitud de ayuda de emergencia había sido rechazada. Pero a Víctor no le importaba la verdad. A hombres como él solo les importaba el poder, y su poder consistía en asegurarse de que mujeres como Lena recordaran su lugar. «Voy a ir más rápido», susurró ella. «Vas a hacer más que eso», dijo Víctor, acercándose un paso. «Esta noche no es una de tus baratas recepciones de boda. La subasta privada de arriba vale más que todo tu linaje. Políticos, donantes, invitados internacionales, gente que realmente importa. Tú estás asignada al pasillo de servicios sur y a las puertas de la galería. Limpias derrames, recoges vidrios y te mantienes invisible. No hables con los invitados a menos que te hablen. No deambules. No avergüences a este hotel». Lena asintió. Víctor se inclinó lo suficiente como para que su voz se volviera aún más cruel. «Y por el amor de Dios, no ronde cerca de la comida. No quiero quejas». Los meseros detrás de él se quedaron inmóviles. Uno de ellos se tragó una risa y la disimuló con una tos. Lena sintió el ardor familiar subirle por el cuello. Miró el suelo hasta que Víctor se alejó. Lo peor no era el insulto en sí. Lo peor era que su cuerpo se había convertido en propiedad pública en cuartos donde, por lo demás, la trataban como a un mueble. Personas que ni siquiera sabían su nombre se sentían libres de medir su plato, sus pasos, su aliento, su valor. Veían a una limpiadora gorda moviéndose despacio por un pasillo de hotel y decidían que ya conocían toda la historia. Nunca conocieron a Ruby. Ruby era la razón por la que Lena no renunciaba. Ruby era la razón por la que se ataba los zapatos cada tarde, aun cuando el arco de sus pies palpitaba de dolor. Ruby era la razón por la que tomaba turnos extra, guardaba monedas en una vieja lata de café, y sonreía a huéspedes que la trataban como algo pegado a la suela de sus zapatos relucientes. Ruby tenía 10 años, muñecas delgadas, ojos brillantes y una esperanza obstinada. Había quedado al cuidado de Lena después de que la hermana menor de Lena desapareciera en una vida de hombres, malos y peores decisiones. Para entonces, los pulmones de Ruby ya habían sido dañados por una enfermedad brutal que debió tratarse antes y mejor de lo que se trató. Algunas mañanas, respiraba como si el aire mismo pesara demasiado. Los médicos decían que una cirugía podía cambiarlo todo. No arreglarlo todo. No devolverle mágicamente a Ruby la infancia que había perdido, pero sí darle una oportunidad. Una oportunidad real. Una oportunidad de correr sin detenerse. Una oportunidad de dormir toda la noche sin toser hasta que sus pequeños hombros temblaran. Una oportunidad de crecer sin que cada resfriado se convirtiera en una amenaza. Y esa oportunidad tenía un precio que Lena no podía alcanzar. Esa misma tarde, Lena había estado sentada en la oficina de cobros del hospital, con la pulsera de Ruby enredada entre los dedos como una plegaria. La pulsera ya estaba vieja, la impresión desteñida de otra hospitalización, pero a Ruby le gustaba que Lena la llevara consigo. Decía que la hacía sentir que la tía Lena estaba peleando contra los monstruos del hospital por ella. Lena había tratado de no llorar cuando la administradora le explicó que el programa de financiamiento había cerrado, que la lista de espera era larga, que otra revisión podía tardar meses. Meses. La palabra había caído en el pecho de Lena como una piedra. Ruby no tenía meses que perder. Así que Lena había llegado al trabajo con los ojos hinchados atados a su delantal, y había empujado su carrito hacia el corazón resplandeciente del Gran Aurelia, mientras la gente más rica de la ciudad llegaba a recaudar fondos para niños cuyos nombres sonarían bonitos en los discursos. Esa era la crueldad silenciosa de la noche. Arriba, los invitados levantarían copas de champán y pujarían por relojes de diamantes en nombre de la compasión. Abajo, Lena había doblado la carta de rechazo de Ruby hasta el fondo de su casillero, porque no soportaba mirarla una vez más. La subasta privada se celebraba en el Salón Aurelia, el más famoso del hotel. Tenía un techo pintado, balcones envueltos en barandas doradas y ventanales altos ocultos tras cortinas de terciopelo azul. A lo largo de una pared, vitrinas de cristal exhibían joyas, libros raros, cuadros firmados y pequeñas tarjetas con precios iniciales que revolvían el estómago de Lena.
Había meseros de chaqueta blanca, violinistas junto a la fuente, e invitados flotando en suaves nubes de perfume y risas. La seguridad estaba apostada en cada entrada, pero era seguridad de hotel, pulida y educada, más acostumbrada a escoltar a hombres de negocios ebrios que a detener violencia real. Lena se quedó cerca del almacén de servicio sur, exactamente donde Víctor le había ordenado estar. Reponía bolsas de basura, limpiaba pequeños derrames y recogía servilletas de cóctel abandonadas en las mesas laterales. De vez en cuando se permitía echar un vistazo hacia el salón. Era difícil no hacerlo. La subasta parecía sacada de un sueño, pero no de un sueño pensado para ella. Las mujeres se movían entre la luz con vestidos de seda que susurraban alrededor de sus tobillos. Los hombres llevaban relojes que podrían haber pagado la cirugía de Ruby 3 veces. Un concejal de la ciudad reía junto a un juez. El dueño del hotel estrechaba la mano de un hombre que Lena había visto una vez en las noticias y jamás había querido ver en persona. Entonces llegó Dante Barik, y el salón cambió. No fue algo ruidoso. Nadie lo anunció. Nadie necesitaba hacerlo. Un silencio recorrió el salón de baile antes de que él siquiera cruzara el umbral, suave y rápido como el viento sobre agua oscura. Los hombres se enderezaron. Las conversaciones se adelgazaron. Algunos invitados sonrieron demasiado. Otros apartaron la mirada demasiado rápido. Dante entró con un traje oscuro que le quedaba como una armadura, el cabello negro peinado hacia atrás, el rostro quieto e indescifrable. No era el hombre más grande del salón, pero se movía como si todos los demás ya hubieran acordado apartarse a su paso. Había en él una disciplina fría, un silencio lo bastante afilado como para cortar. A su lado caminaba una joven con un vestido azul pálido. Aparentaba unos 20 años, tal vez menos en espíritu, con rasgos suaves y manos nerviosas. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas por la espalda, y se mantenía cerca de Dante sin tocarlo, como si hubiera aprendido a vivir dentro del círculo de su protección. Lena la notó porque parecía fuera de lugar entre toda esa hambre pulida. La joven no miraba los objetos de la subasta con codicia. Miraba las flores. Le sonrió con timidez a una mujer mayor cerca de la puerta. Cuando un mesero pasó demasiado cerca, ella se hizo a un lado y susurró perdón, aunque había sido él quien casi choca con ella. Esa es Meera Barik, murmuró uno de los meseros detrás de Lena. Su hermana. La hermana. Susurró otro. Pensé que nunca salía. Dante la mantiene escondida, dicen. Después de lo que le pasó a su familia. ¿Qué pasó? El primer mesero bajó tanto la voz que Lena apenas pudo oírlo. La gente que hace esa pregunta, generalmente no vuelve a preguntar nada. Lena miró de nuevo a Dante. Él se había colocado un poco detrás de su hermana, lo bastante cerca como para vigilar cada rostro que se volvía hacia ella. Sus ojos se movían sin cesar, no con miedo, sino con la costumbre de un hombre que no confiaba del todo en ningún cuarto. Lena había visto antes a gente protectora, madres cansadas, esposos nerviosos, hermanos mayores recogiendo a hermanitas ebrias de fiestas de hotel. Pero la protección de Dante era distinta. Era más oscura, más antigua, casi punitiva. Miraba al mundo como si ya le hubiera hecho daño a lo que amaba, y simplemente esperaba a que lo intentara de nuevo. Lena debió apartar la mirada. Víctor le había advertido que no se quedara mirando. Pero algo en Meera retenía su atención. Tal vez era la manera en que la joven le sonreía al subastador y luego revisaba rápido el rostro de Dante, como pidiendo permiso para relajarse. Tal vez era la manera cuidadosa en que sostenía su pequeño bolso de cuentas con ambas manos. Tal vez era el miedo tenue en sus ojos, que ni los diamantes ni la música lograban esconder. Ruby tenía esa mirada a veces, antes de un procedimiento médico. El pensamiento ablandó el pecho de Lena. Un estruendo cortó el aire. Cerca de la mesa del champán, Meera se había volteado demasiado rápido y golpeó con el codo la bandeja de un mesero. Copas de cristal cayeron y se rompieron contra el borde de mármol de la estación de refrescos, salpicando champán por el suelo y por el frente de su vestido pálido. La música tropezó. Las conversaciones se detuvieron. Meera se quedó congelada, el rostro pálido. Víctor apareció casi al instante, moviéndose con la velocidad de un hombre que amaba tener a quien culpar.
¿Qué pasó aquí? Siseó. Meera abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se dispararon hacia Dante, quien ya se había girado, la mirada endureciéndose con una atención letal. Lena dio un paso adelante antes de tener tiempo de pensarlo. Lo siento, dijo, agachándose con cuidado para recoger los pedazos más grandes de vidrio. Fue mi culpa. Doblé la esquina con el carrito demasiado cerca y la asusté. El rostro de Víctor se torció. Moi. Lo limpio de inmediato, dijo Lena. Su corazón latía rápido, pero mantuvo la voz tranquila. Nadie salió herida. Meera la miró fijamente. Pero yo. Está bien, señorita, dijo Lena con dulzura, sin levantar la vista. Por favor no se mueva. Hay vidrio cerca de sus zapatos. Por un momento, el aire a su alrededor se sintió demasiado tenso. Dante estaba de pie a unos pasos, en silencio, observando a Lena con ojos que parecían notar demasiado. Víctor lucía furioso, pero no podía estallar frente a los invitados. No con Dante Baricay, así que se conformó con una sonrisa que prometía castigo más tarde. Límpialo, dijo. Rápido. Lena asintió y tomó la escoba sujeta a su carrito. Al agacharse, algo se le escapó del bolsillo del delantal y se deslizó por el suelo. Una pequeña pulsera de plástico, pálida y desgastada, que fue a parar junto al tacón plateado de Meera. Meera la recogió antes de que Lena pudiera detenerla. Es tuya. El aliento de Lena se detuvo. Sí, gracias. Meera giró la pulsera entre sus dedos. Ruby Moi, leyó en voz baja. Es tu hija. Mi sobrina, dijo Lena, extendiendo la mano. Tiene 10 años. Meera se la devolvió con un cuidado sorprendente. Estaba enferma. Lena cerró los dedos alrededor de la pulsera. El salón de baile pareció desdibujarse en los bordes. Por un segundo débil, volvió a estar en el hospital, escuchando de nuevo esa palabra terrible, rechazada. Guardó la pulsera en su bolsillo y forzó una pequeña sonrisa. Está enferma, pero es valiente. Más valiente que la mayoría de los adultos que conozco. El rostro de Meera cambió. Lo siento. Está bien, dijo Lena, aunque no lo estaba en absoluto. Tuvo una enfermedad grave cuando era pequeña, y sus pulmones nunca se recuperaron del todo. Necesita cirugía. Estoy trabajando en eso. Meera bajó la mirada hacia el vidrio roto, luego volvió a mirar a Lena. Y aún así me ayudaste. Lena se encogió de hombros, avergonzada por la suavidad en la voz de la joven. Te veías asustada. Sé cómo se ve eso. Cuando veo a alguien joven y asustado, pienso en Ruby. No puedo simplemente quedarme ahí y dejar que se sienta sola. Los ojos de Meera se llenaron de lágrimas repentinas. Detrás de ella, Dante no se movió, pero algo en su rostro cambió. Fue pequeño, casi invisible, una grieta en la piedra. Lena no le había hablado. Ni siquiera sabía con certeza quién era el más allá de los rumores. No había bajado la voz para halagarlo ni había ofrecido amabilidad como una actuación. Estaba de rodillas en el suelo, con un uniforme barato, recogiendo vidrios rotos con manos cansadas. Y había protegido a su hermana porque, en algún rincón privado de su corazón, cada joven asustada se parecía un poco a la niña que ella intentaba salvar. Dante Barik había pasado años aprendiendo el precio de cada sonrisa. Sabía cuando el miedo se disfrazaba de respeto. Sabía cuando la lealtad se compraba, cuando la devoción era actuada, cuando la piedad se representaba para una audiencia. Pero esta mujer no conocía su poder. No había pedido su atención. Había asumido una culpa que no le correspondía, y lo había hecho tan silenciosamente que el salón casi se pierde el milagro. Él no se lo perdió. Lena terminó de barrer el vidrio hacia una pala. Meera dio un paso atrás, aún observándola como si hubiera descubierto algo extraordinario en el pasillo de servicio de un hotel de lujo. Lena ofreció una última sonrisa pequeña y regresó a su carrito. El costado le dolía de tanto agacharse. Los pies le palpitaban. La mirada de Víctor la siguió todo el camino hasta el corredor sur, pero por una vez, su crueldad se sintió lejana. La pulsera estaba a salvo en su bolsillo. Ruby la esperaba en casa con la señora Álvarez, la vecina,
probablemente fingiendo no estar cansada. Probablemente preguntando si la tía Lena había visto vestidos de princesa en el hotel elegante. Lena sonrió apenas ante ese pensamiento. Entonces vio al mesero. Al principio no había nada especial en él. Chaqueta blanca, corbata de moño negra, bandeja de plata. Se movía cerca de las escaleras del balcón, justo fuera del charco de luz que se derramaba desde el salón de baile. Pero Lena había pasado demasiados años observando al personal de servicio como para no notar lo que estaba mal. Los meseros de verdad sabían desaparecer. Se movían entre ellos sin mirarse. Cargaban las bandejas como una extensión de sus propias manos. Este hombre sostenía su bandeja con demasiada rigidez, los dedos extendidos bajo el borde. Se detenía frente a las puertas equivocadas. Miraba a los invitados, no a las mesas, y cada pocos segundos sus ojos regresaban a Meera. Una sensación fría y delgada recorrió la espalda de Lena. Se dijo a sí misma que estaba cansada. Se dijo que el estrés del hospital la había vuelto nerviosa. Se dijo que gente como ella no estaba destinada a notar cosas que la gente importante pasaba por alto. Pero el hombre se movió de nuevo, y Lena vio algo bajo el borde de su manga blanca. No era un reloj, ni una mancuernilla. Algo oscuro, atado con fuerza a su muñeca. Empujó su carrito hacia Víctor, que estaba de pie cerca del pasillo de servicio con una tableta en la mano. «Señor Hall», susurró. «Hay un mesero cerca de las escaleras del balcón. No creo que trabaje aquí». Víctor ni siquiera levantó la vista. «Cada departamento tiene personal temporal esta noche». «Lo sé, pero no conoce las rutas de servicio. No deja de vigilar a la señorita Varick». Eso hizo que Víctor la mirara, aunque solo con irritación. La señorita Varick. La joven de azul, la hermana de Dante Varick. La boca de Víctor se tensó. «Baja la voz. Creo que algo anda mal». «No», dijo Víctor, acercándose tanto que Lena pudo oler la menta en su aliento. «Lo que anda mal es que intentas hacerte importante frente a invitados que ni siquiera saben que existes. No eres seguridad. No eres gerencia. Eres una limpiadora». Las mejillas de Lena ardieron. «Por favor, que alguien lo revise». «Si avergüenzas a este hotel esta noche», dijo Víctor en voz baja, cada palabra cortante y cruel, «te despido antes del amanecer. Y con tu historial de moverte lento y causar disturbios, te prometo que ningún hotel en esta ciudad te va a tocar». Lena se quedó inmóvil. El rostro de Ruby cruzó por su mente. Ruby dormida con su conejo de peluche bajo un brazo. Ruby tosiendo contra la almohada y fingiendo que no era tan grave. Ruby preguntando si podían ir al muelle de invierno después de la cirugía, porque quería ver las luces y comer castañas asadas como los niños de las películas. Lena volvió a mirar hacia el salón. El falso mesero se había acercado más a Meera. Sus manos se sintieron frías. Víctor siguió su mirada y chasqueó los dedos frente a su cara. «A trabajar». Lena obedeció, porque el miedo llevaba años entrenado en ella. Giró su carrito despacio, con el corazón latiendo con fuerza, y se movió hacia el borde del pasillo. Pero no dejó de vigilar. El subastador anunció otra puja. Risas se elevaron cerca de las mesas del frente. Una mujer de seda esmeralda levantó su paleta. Dante hablaba con un hombre mayor cerca de una de las vitrinas, pero su cuerpo seguía inclinado hacia Meera, siempre hacia Meera. Sus guardias estaban al otro lado de la multitud, separados por invitados, meseros y el desorden brillante de la riqueza. Entonces las luces del lado sur del salón se apagaron. No todas, solo las suficientes. La música se quebró en un lamento sorprendido. Alguien jadeó. El rincón lejano cayó en sombra y los invitados se movieron en confusión. En ese único instante quebrado, el mesero se movió. La bandeja cayó de su mano sin hacer ruido. Su otra mano se deslizó bajo la chaqueta. Una hoja delgada capturó la poca luz que quedaba mientras corría hacia Meera. Lena no pensó. Le dolía el cuerpo. Tenía los pies hinchados. El aliento se le atoró en el pecho mientras corría, pero corrió de todas formas. Las sillas rechinaron. Una mujer gritó. Dante se giró, su rostro cambiando de control frío a algo crudo y terrible.
Sus guardias se abrieron paso entre la multitud a empujones, pero estaban demasiado lejos. Todos estaban demasiado lejos. Todos, menos Lena. Ella golpeó a Meera con ambos brazos y la empujó hacia atrás, usando cada gramo de su cuerpo suave y pesado para cubrir a la mujer más pequeña. Cuando el atacante llegó hasta ellas, un dolor explotó en el costado de Lena, brillante y ardiente, tan repentino que el salón desapareció en los bordes. La fuerza le robó el aire de los pulmones. Cayó sobre el mármol con Meera debajo de ella, un brazo envuelto alrededor de la cabeza de la joven, el otro apoyado contra el suelo. Meera gritó. Lena sintió el calor extendiéndose bajo su uniforme. Supo lo que era antes de mirar. No miró. Sostuvo a Meera más fuerte mientras el atacante gritaba sobre ellas, mientras cuerpos pesados se estrellaban contra él, mientras los hombres de Dante finalmente lo arrastraban lejos. El salón se había convertido en una tormenta de pisadas, gritos y vidrios rotos. Pero dentro del pequeño espacio entre los brazos de Lena, Meera temblaba tan fuerte que apenas podía respirar. No lo mires, susurró Lena, aunque su voz salió delgada y quebrada. Mírame a mí. Estás a salvo. Solo mírame. Los ojos aterrorizados de Meera se clavaron en los suyos. Eso es, respiró Lena. Estás a salvo. Entonces Dante estuvo ahí. Cayó de rodillas junto a ellas con tanta fuerza que el mármol debió haberse agrietado. Su mano tocó primero el cabello de Meera, rápida y desesperada, asegurándose de que estuviera viva. Luego su mirada se movió hacia Lena, hacia la sangre, hacia la forma en que el rostro de Lena había palidecido bajo las luces del salón. Hacia la mujer a la que todos habían ridiculizado, ignorado y descartado, tendida entre su hermana y la muerte, como si su propia vida hubiera sido un precio pequeño de pagar. Por primera vez en muchos años, Dante Barik se vio asustado. Muévanse con cuidado, ordenó. Pero su voz ya no era hielo. Era áspera, casi humana. Traigan un médico ahora mismo. Estoy bien, trató de decir Lena, porque las mujeres pobres aprendían a decir eso incluso cuando sangraban. Meera, estoy aquí. Meera sollozó, aferrándose a la manga de Lena. Estoy aquí. Por favor, no cierres los ojos. Lena quiso responder, pero el techo había comenzado a alejarse. Los candelabros se desdibujaban en círculos dorados y suaves. En algún lugar cercano, Víctor gritaba que el hotel no era responsable, que alguien tenía que controlar a los invitados, que aquello era un desastre. Su voz sonaba pequeña ahora, ridícula, como un hombre gritándole al océano. Dante alcanzó la mano de Lena. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una extraña delicadeza, como si temiera que su propia fuerza pudiera romperla. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella parpadeó lentamente. Lena. Lena, repitió él. Y la manera en que dijo su nombre lo hizo sonar como algo que el salón debió haber honrado desde el principio. Quédate conmigo. Mi sobrina, susurró ella. Dante se inclinó más cerca. ¿Qué? Ruby. Por favor, respiró Lena. Sus dedos se movieron hacia el bolsillo, pero no tuvo fuerzas para llegar. Si algo pasa, la señora Álvarez, apartamento 3B, no dejen que Ruby quede sola. El rostro de Dante se endureció, no de ira, sino de una promesa tan profunda que pareció oscurecer el aire a su alrededor. No te va a pasar nada. Pero mientras los paramédicos entraban corriendo y el salón se abría por fin para la mujer a la que nunca se había molestado en ver, una pequeña pulsera de hospital de plástico se deslizó del bolsillo del delantal de Lena y cayó cerca del zapato pulido de Dante. Él bajó la vista y la recogió. El nombre estaba desteñido, pero legible, Ruby Moy, Unidad Pulmonar Pediátrica. Dante cerró la mano alrededor de la pulsera. Durante toda su vida, la gente le había suplicado protección porque sabían de lo que él era capaz. Le habían ofrecido lealtad, dinero, secretos y sangre. Pero Lena Moy no le había pedido nada. No sabía su nombre cuando protegió a Meera. No conocía el peso de su imperio, el alcance de su venganza, ni el valor de la vida que había salvado. Simplemente había visto a una joven asustada y se había interpuesto frente a una hoja. Mientras los paramédicos levantaban a Lena en la camilla, Meera trató de seguirla, llorando demasiado fuerte como para hablar.
Dante se puso de pie despacio, la pulsera todavía en el puño, y observó cómo se llevaban a Lena por las grandes puertas del salón Aurelia. Detrás de él, los invitados susurraban. Víctor discutía. La seguridad gritaba. La subasta estaba arruinada. El hotel, sacudido. Los hombres poderosos del salón se veían nerviosos por razones que no podían explicar. Dante Barik no escuchó a ninguno de ellos. Por primera vez en años, la venganza no era lo primero en su mente. Solo Lena. Solo la mujer de ojos cansados, costado herido y un alma bondadosa que toda la ciudad había sido demasiado ciega para notar. La ciudad afuera del Gran Aurelia seguía moviéndose como si nada sagrado se hubiera roto dentro de sus muros dorados. Los autos se deslizaban por las calles mojadas. Los letreros de neón temblaban bajo la lluvia. La gente reía bajo paraguas, sin saber que dentro del gran salón del hotel, una mujer pobre con sangre empapando su uniforme había cambiado el rumbo de la vida de un hombre peligroso. Con un acto desesperado de valentía, Dante Barik estaba de pie bajo la luz del candelabro, con la pulsera del hospital de Ruby muy cerrada dentro de su puño, viendo a los paramédicos llevarse a Lena. Durante años había creído que el mundo era simple: proteges lo que te pertenece, castigas lo que lo amenaza, pagas el precio que el poder exige y jamás miras atrás. Pero Lena Moy se había interpuesto frente a la muerte por alguien que no le pertenecía, a quien no temía y a quien no necesitaba. Lo había hecho sin trato, sin promesa, sin siquiera conocer el nombre del hombre que habría entregado reinos por detener esa hoja. Y esa clase de bondad inquietó a Dante más profundamente que cualquier enemigo. Meera temblaba a su lado, su vestido azul pálido manchado de champán y de la sangre de Lena. Se cubría la boca con ambas manos, tratando de silenciar los sollozos que seguían escapándose entre sus dedos. Dante se volvió hacia ella de inmediato, y la máscara fría que usaba para el mundo se suavizó de una forma que solo su hermana conocía. La rodeó con una mano en la nuca y la atrajo con suavidad contra su pecho. Ella se aferró a él como si todavía fuera una niña, escondiéndose de una tormenta. Me salvó, susurró Meera. Dante, me salvó. Ni siquiera me conocía. Dante miró la pulsera en su mano. La pequeña banda de plástico se sentía imposiblemente ligera, y sin embargo cargaba más peso que las armas bajo las chaquetas de sus hombres, más peso que los nombres de cada familia que le debía miedo. Lo sé, dijo con voz baja. Y no será olvidada por esto. Víctor Hall seguía hablando cerca de las puertas de servicio, pálido y frenético, tratando de construir un muro de mentiras antes de que la verdad llegara a los dueños del hotel. Repetía que Lena había causado pánico, que había ignorado las instrucciones, que se había lanzado al centro de un asunto de seguridad que no entendía. Dante lo escuchó exactamente 11 segundos. Luego giró la cabeza. El salón se quedó en silencio antes de que él hablara. Hasta los invitados que habían estado murmurando entre pulseras de diamantes y copas de cristal parecieron entender que el aire había cambiado. Tráiganmelo, dijo Dante. Sus hombres se movieron sin dudar. Víctor intentó retroceder, pero no había donde esconderse para un hombre pequeño y cruel cuando la figura más temida de la ciudad finalmente había decidido verlo con claridad. Dos guardias lo guiaron hacia adelante con manos lo bastante firmes como para hacer que sus rodillas flaquearan. Víctor tragó saliva con fuerza. Señor Barik, esto ha sido un incidente terrible. Pero le aseguro que el personal del hotel siguió cada procedimiento adecuado. La limpiadora era inestable. Ya había causado un disturbio cerca de su hermana antes esta noche. Le advertí que se mantuviera fuera de las áreas de huéspedes, pero era emocional y difícil de manejar. Dante lo estudió en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Le arrancó la fuerza a la voz de Víctor, pedazo por pedazo. Ella te reportó al hombre, dijo Dante. La boca de Víctor se abrió, luego se cerró. Te dijo que él no pertenecía a este salón. Los ojos de Víctor se dispararon hacia el dueño del hotel, que estaba de pie cerca de la mesa de subasta, con cara de estar a punto de vomitar. Debió haber alguna confusión. Dante se acercó un paso más. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. No hubo confusión. Solo hubo una mujer haciendo tu trabajo mejor que tú, mientras tú estabas demasiado ocupado humillándola como para escucharla. Para la mañana siguiente,
El gran Aurelia ya había comenzado a fingir que siempre había tenido la intención de honrar a Lena Moy. El hotel publicó comunicados pulidos sobre valentía. Los dueños enviaron flores al hospital con una tarjeta escrita por un asistente que jamás la había conocido. Víctor Hall fue despedido antes del desayuno, no en una escena dramática, no entre gritos, sino con la eficiencia silenciosa de la gente poderosa protegiéndose a sí misma cuando un empleado cruel se vuelve un estorbo. Las cámaras de seguridad aparecieron en las manos correctas. Los testimonios del personal cambiaron en cuanto entendieron que la verdad era más segura que el favor de Víctor. Las noticias de la ciudad llamaron a Lena heroína antes del mediodía, pero Dante odió esa palabra en boca de extraños. La llamaban heroína porque eso volvía la historia limpia. No sabían que su renta estaba atrasada. No sabían que cargaba una carta de asistencia médica rechazada, doblada en su casillero. No sabían que había susurrado el nombre de su sobrina mientras sangraba sobre un piso de mármol. En el centro médico Santa Cordelia, Lena despertó con el ritmo suave de las máquinas y el olor filoso antiséptico. Por unos segundos no supo dónde estaba. Luego el dolor floreció en su costado, profundo y ardiente, y el recuerdo regresó en fragmentos rotos. El rincón oscuro del salón, la hoja, los ojos aterrados de Meera, el rostro de Dante sobre ella, ya no frío, ya no distante, sino conmocionado, como un hombre que ve la luz después de años bajo tierra. Lena volteó la cabeza despacio y lo encontró sentado en la silla junto a su cama. Dante Barik no lucía natural en un cuarto de hospital. Las paredes eran demasiado sencillas para él, la silla demasiado pequeña, la luz fluorescente demasiado honesta. Su traje oscuro había desaparecido, reemplazado por una camisa negra con las mangas enrolladas, pero el peligro seguía presente en la quietud de su cuerpo. Parecía no haber dormido. «¿Despertaste?», dijo. Lena parpadeó hacia él. Tenía la garganta seca. Meera. Ella está a salvo, dijo Dante de inmediato. Gracias a ti. Lena cerró los ojos, aliviada. Una lágrima se le escapó por un lado del rostro antes de que pudiera detenerla. ¿Bien? Dante tomó el vaso de agua sobre la mesa junto a la cama y le acercó el popote con cuidado a los labios. El gesto fue tan gentil que casi la asustó. Hombres como él no debían sostener vasos de agua para mujeres como ella. No debían quedarse a vigilar toda la noche. Lena bebió un poco, luego volteó el rostro. Necesito llamar a Ruby. Ella sabe que estás herida, dijo Dante. La señora Álvarez está con ella. Meera también habló con ella. Los ojos de Lena se abrieron de golpe. ¿Llamaste a Ruby? Estaba asustada. Meera le dijo que fuiste valiente y que los médicos te estaban cuidando. Lena intentó incorporarse, pero el dolor la hizo caer de nuevo con un jadeo. Dante se puso de pie al instante, una mano flotando cerca de su hombro sin tocarla hasta que ella dio el asentimiento más pequeño. La ayudó a acomodarse contra las almohadas. He conseguido al mejor equipo quirúrgico del estado para Ruby, dijo. Su traslado ya está aprobado. Su operación puede realizarse en cuanto los médicos la den de alta para el procedimiento. Por un momento, Lena no pudo respirar. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado imposibles. Su primer instinto no fue alegría. Fue miedo. Lo miró, de verdad lo miró, y vio el tipo de hombre capaz de mover hospitales con una llamada, remover supervisores antes del amanecer, y hacer que un salón entero guardara silencio con solo girar la cabeza. No, susurró. La frente de Dante se tensó. No. Salvé a tu hermana porque necesitaba ayuda, no porque quisiera un pago. Esto no es un pago. Es dinero, dijo Lena, con la voz débil pero firme. Es poder. Es tomar el peor miedo de mi vida y ponerle tu nombre encima. Dante se quedó inmóvil. Los ojos de Lena brillaban con lágrimas, pero ella no apartó la mirada. Soy pobre, señor Barik. Estoy desesperada. Estoy tan cansada que a veces olvido cómo se siente mi propio cuerpo cuando no me duele. Pero todavía sé distinguir entre la bondad y la posesión. Ruby no es una deuda que usted pueda comprar. Y yo no soy algo que se queda usted porque me ayudó. Nadie le había hablado así a Dante. Ni políticos, ni rivales, ni hombres con ejércitos detrás.
Y sin embargo, Lena Moy yacía en una cama de hospital, con puntadas en el costado y miedo en los ojos, y de alguna manera lo hacía sentir más pequeño que cualquier arma jamás lo había hecho. No débil, no exactamente avergonzado. Humano. La palabra se movió a través de él como un idioma olvidado. Se sentó despacio de nuevo. Entonces dime cómo ayudar sin robarte la dignidad. Los labios de Lena se abrieron, pero no llegó respuesta. Había peleado sola durante tanto tiempo que el que le preguntaran cómo ayudarla se sentía más extraño que ser insultada. Finalmente bajó la mirada hacia sus manos. Ruby necesita la cirugía. No voy a fingir que no. Pero si usted hace esto, ella no puede sentir que es caridad. No puede sentir que un hombre rico la salvó porque su tía sangró en el piso correcto. Dante asintió una vez. Entonces no lo será. Y cumplió esa promesa, al menos al principio, de la única forma que sabía, en silencio y por completo. Ruby fue trasladada a un mejor hospital bajo una beca de atención pediátrica que no llevaba el nombre de Dante. Lena se enteró después de que esa beca no existía la semana anterior, pero para entonces el papeleo ya estaba limpio, los médicos eran amables, y Ruby tenía un cuarto privado con una ventana que daba al río. Meera iba todos los días. Llevaba libros, calcetines suaves, pequeños rompecabezas, y finalmente una caja musical con forma de carrusel. Cuando Ruby la abrió, diminutos caballos pintados giraron en un círculo lento mientras una melodía dulce y delicada llenaba el cuarto. Ruby la sostuvo como un tesoro. Tenías una cuando eras pequeña. Meera sonrió, pero una tristeza pasó detrás de esa sonrisa. No, pero siempre quise una. Ruby giró la manija otra vez. Cuando pueda respirar mejor, la tía Lena dice que podemos ir a un lugar especial. ¿A dónde? Al muelle de invierno, dijo Ruby. Quiero caminar hasta el final sin detenerme. Y quiero castañas asadas y chocolate caliente, y tal vez una de esas coronitas de papel, si todavía las venden. Meera miró de reojo a Lena, sentada junto a la ventana con una manta sobre los hombros, recuperándose despacio. La mirada entre las dos mujeres fue silenciosa y plena. Ambas entendían lo que significaba que una niña pidiera algo tan sencillo, como si fuera un milagro. Dante observaba desde la puerta. No entró de inmediato. La escena frente a él pertenecía a un mundo más suave, y por primera vez en años se sintió un intruso en la suavidad. Ruby reía porque Meera había hecho que uno de los caballitos del carrusel hiciera una reverencia. Lena sonreía, cansada, pero real, el rostro iluminado por algo que no tenía nada que ver con el miedo. Dante había protegido a Meera toda su vida construyendo muros de violencia alrededor de ella. Lena había protegido a Ruby con turnos dobles, zapatos gastados y un corazón que se negaba a volverse amargo. Uno de ellos había construido un imperio. La otra había construido un hogar. Solo una de esas cosas se veía en paz. Pero la paz no llegaba fácilmente para hombres como Dante. Una semana después de que se programara la cirugía de Ruby, Lena escuchó la verdad a través de una puerta entreabierta en una sala de conferencias del hospital. Los hombres de Dante hablaban en voz baja: territorio, muelles, deudas, un atacante capturado llamado Elías Crane. Las palabras no eran claras al principio, pero su significado sí. Dante Barik no era solo un donante adinerado, no era solo un empresario poderoso con amistades peligrosas. Era el centro de la oscuridad de la que la gente susurraba cuando creía que nadie escuchaba. Su mundo estaba hecho de amenazas y favores, de hombres que desaparecían, de familias que sobrevivían aterrorizando a otras familias. Lena esperó hasta la noche, cuando Ruby ya dormía y Meera había ido a la cafetería por té. Dante estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Ella no se anduvo con rodeos. Estaba demasiado cansada para fingir. Su mafia. Dante no se dio cuenta. Sí. La honestidad dolió más de lo que habría dolido una mentira. Lena se abrazó a sí misma. Su herida tiró con el movimiento, pero acogió el dolor porque le daba algo simple que entender. Y el hombre que atacó a Meera, vino por mí a través de ella. Por algo que usted hizo. Dante se volteó entonces. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos no. Por muchas cosas que hice, y muchas cosas que me hicieron antes de volverme lo bastante fuerte como para responder. Lena asintió despacio.
Ese es el problema con la sangre, Dante. Todos creen que están respondiendo. Todos creen que están equilibrando la balanza. Pero la balanza nunca se equilibra. Solo se vuelve más pesada, hasta que alguien inocente queda aplastado debajo. La mandíbula de Dante se tensó. Construí lo que construí para proteger a mi hermana. ¿Y lo logró? Preguntó Lena con suavidad. O le trajo una hoja a la garganta en un salón lleno de gente. Las palabras cayeron con fuerza. Dante miró hacia otro lado, y por primera vez Lena no vio al hombre temido. No vio al gobernante escondido bajo ropa fina, sino al hermano debajo de todo eso. Un niño, tal vez, que alguna vez había sido indefenso y había confundido el miedo con la seguridad, porque el miedo era la única herramienta que le quedaba. No puedo dejar que Ruby crezca cerca de eso, continuó Lena. Estoy agradecida por lo que ha hecho. Nunca voy a dejar de estarlo. Pero he pasado mi vida tratando de mantener a una niña a salvo. No voy a cambiar su futuro por comodidad. No voy a dejar que aprenda que el amor significa vivir tras puertas cerradas y hombres armados. Dante guardó silencio un largo rato. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿También te irás? Los ojos de Lena se suavizaron, pero no se acercó. Creo que una parte de usted todavía está decidiendo si quiere que le teman o que lo conozcan. Hasta que sepa la respuesta, no puedo pararme a su lado. Esa noche, Dante fue a ver a Elías Crane, el hombre que había intentado matar a Meera, sentado en un cuarto asegurado bajo una de las bodegas de Dante, magullado, atado y todavía ardiendo de odio. Dante había ido con la intención de terminar lo que sus hombres habían empezado. Habría sido fácil. Los viejos hábitos se elevaron en él como humo. Una orden, una bala, un fantasma más doblado dentro de los cimientos de su imperio. Pero Elías levantó la mirada y sonrió a través de labios partidos. Ahora lo sabes, dijo Elías. Ahora sabes lo que se siente cuando alguien inocente paga por tu nombre. La mano de Dante se cerró alrededor del respaldo de una silla. Tú no conoces mi dolor. No, escupió Elías, pero te enseñé el mío. Mi hermano murió en los muelles durante tu guerra con la banda Belandi. Tenía 19 años. Descargaba cajas. No era parte de tu mundo, pero tu mundo se lo tragó igual. Esperé a que te importara. Nunca te importó. Así que pensé en hacerte importar. Dante lo miró fijamente, y en el rostro retorcido de Elías vio algo demasiado familiar como para odiarlo con limpieza. No inocencia. Elías había intentado matar a Meera. En eso no había inocencia. Pero sí había dolor, del tipo que crece dientes cuando nadie lo responde. El tipo de dolor que Dante había cargado durante años, hasta que se convirtió en una corona de cuchillos. La voz de Lena regresó a él, tranquila y firme. La venganza nunca termina una historia. Solo le pasa el dolor a alguien más. Dante soltó la silla. Sus hombres lo observaban, esperando la orden que todos entendían. En cambio, dijo, llamen a mi abogado. Luego llamen al comandante del distrito. Elías Crane va a las autoridades, vivo. Envíen la evidencia con él. Oh. Uno de sus hombres parpadeó. Jefe. Dante giró la cabeza y el cuarto recordó quién era él. Hablé sin claridad. No, jefe. Elías rió una vez, amargo e incrédulo. ¿Crees que esto te hace limpio? Dante lo miró. No. Pero te hace el último hombre al que castigo por enseñarme lo que debía haber aprendido sin ti. La cirugía de Ruby se realizó en una mañana gris, con la lluvia repiqueteando suavemente contra las ventanas del hospital. Lena sostuvo la mano de su sobrina hasta que las enfermeras se la llevaron rodando. Ruby trató de ser valiente, pero le temblaba la barbilla. Meera caminó junto a la cama hasta donde se lo permitieron, cargando la caja musical del carrusel y prometiendo mantenerla dándole cuerda hasta que Ruby regresara. Dante estaba de pie detrás de Lena, sin tocarla, sin reclamar su dolor, simplemente ahí. Cuando las puertas se cerraron, la fuerza de Lena finalmente se quebró. Se dobló hacia adelante con un sonido tan pequeño y herido que Dante lo sintió atravesarlo. La sujetó con cuidado, y esta vez ella se lo permitió. Lloró contra su pecho por todas las noches en que se había mantenido fuerte,
por todas las facturas que había abierto sola, por todas las veces que había sonreído para Ruby mientras el terror vivía detrás de sus costillas. La cirugía duró horas. Dante hizo llamadas, pero no del tipo que antes habría hecho. No amenazó médicos ni intimidó enfermeras ni trató de doblar el miedo en algo útil. Esperó. Trajo agua para Meera. Se sentó con ella. Dejó que la impotencia existiera sin intentar matarla. Y cuando el cirujano finalmente salió con ojos cansados y una sonrisa gentil, Lena supo antes de que él dijera las palabras. Ruby lo había logrado. La operación había salido bien. Sus pulmones necesitarían tiempo, cuidado y terapia. Pero la puerta hacia una vida distinta se había abierto. Lena se cubrió el rostro y sollozó. Meera lloró abiertamente. Dante cerró los ojos, y por un momento silencioso, nadie en aquella sala de espera parecía poder, ni pobreza, ni peligro. Parecían una familia sobreviviendo la misma tormenta. En los meses que siguieron, la ciudad comenzó a cambiar de maneras que la mayoría de la gente no entendía. Una compañía de bodegas vendió discretamente sus acciones. Una firma de seguridad privada disolvió 3 contratos. Ciertas rutas del muelle dejaron de moverse por la noche. Hombres que antes solo respondían a Dante Barik se encontraron con ofertas de trabajo legal, indemnizaciones, o una advertencia de nunca volver al antiguo negocio. No fue limpio. No fue sencillo. La oscuridad no se va de la vida de un hombre solo porque abra una ventana. Hubo amenazas. Hubo traiciones. Hubo noches en que Dante llegó ante Lena con sangre en los nudillos y vergüenza en los ojos. No porque hubiera elegido la violencia, sino porque la violencia todavía no había terminado de elegirlo a él. Aún así, siguió avanzando. Construyó algo nuevo con la misma fuerza que antes usaba para aterrorizar a la ciudad. La Fundación Casa Ruby comenzó en una pequeña oficina sobre una clínica comunitaria, con paredes amarillo pálido, escritorios de segunda mano y una sala de espera llena de padres que se veían exactamente como Lena se había sentido alguna vez, cansados, orgullosos, aterrados. Dante quiso poner su nombre en el edificio. Lena se negó. El nombre de Ruby era suficiente, dijo, porque Ruby había sido la razón por la que la esperanza había entrado en la historia desde un principio. Dante le pidió a Lena que la dirigiera, no como símbolo, no como decoración de calidad, sino porque ella conocía la forma de la desesperación mejor que cualquier miembro de una junta directiva. Sabía cómo sonaba la gente cuando estaba a punto de rendirse. Sabía que formularios no tenían sentido. Sabía que madres se saltaban el almuerzo, que padres fingían no llorar, que abuelas necesitaban una silla antes de pedirla. La primera vez que Lena entró a la oficina de la fundación con un vestido verde suave que se ajustaba a su cuerpo en lugar de esconderlo, la recepcionista la llamó directora. Lena casi se dio vuelta para ver quién más había entrado. Luego sonrió. No fue una sonrisa afilada, ni triunfante. Fue silenciosa, cálida y más fuerte que toda la crueldad que había intentado achicarla. El mundo la había llamado lenta, descuidada, demasiado grande, demasiado pobre, demasiado ordinaria. Ahora familias desesperadas se sentaban frente a su escritorio, y ella les daba algo que a ella nadie le había dado con facilidad. Les daba dignidad antes que papeleo. Les daba esperanza antes que dinero. Les daba la sensación de haber sido vistas. El invierno llegó con suavidad ese año. Para cuando las luces del muelle se encendieron a lo largo del río, Ruby ya podía caminar más lejos de lo que había podido en años. Todavía se cansaba a veces. Lena todavía la observaba con ojos cuidadosos. Pero en la primera noche despejada después de la primera nevada de la temporada, Ruby corrió adelante sobre las tablas de madera con un abrigo rojo, riendo tan fuerte que su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Meera corría a su lado, sosteniendo la caja musical del carrusel bajo un brazo y fingiendo que no podía alcanzarla. El muelle olía a castañas asadas, chocolate caliente y agua helada. Hileras de luces cálidas se mecían sobre los puestos de los vendedores. En algún lugar, un músico callejero tocaba una melodía lenta con el violín, y el sonido flotaba sobre el río como una bendición. Lena se quedó unos pasos detrás de ellas, envuelta en un abrigo color crema que Dante le había regalado, solo después de preguntarle si los regalos todavía la incomodaban. Ella le había dicho que algunos sí.
Él le había dicho que seguiría preguntando. Esa era una de las formas en que él había cambiado. No de manera perfecta, no de golpe, pero sí honesta. Dante estaba de pie a su lado, las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro de lana. Ya no lucía como un hombre tratando de poseer la noche. Lucía como un hombre aprendiendo a pararse dentro de ella sin volverse parte de su oscuridad. Los niños pasaban junto a él sin miedo. Un viejo vendedor le asintió sin bajar la mirada. Meera reía con libertad cerca del puesto de castañas, la cabeza echada hacia atrás, el rostro abierto al cielo frío. Dante observó a su hermana, y algo en su expresión se soltó. «Se ve feliz», dijo Lena. «Lo está», respondió Dante. Antes pensaba que mantenerla con vida era suficiente. Lena lo miró. «Estabas asustado». «Fui cruel». «Fuiste ambas cosas». Una sonrisa tenue tocó la boca de Dante. «Nunca me lo pones fácil». «No», dijo Lena en voz baja. «Pero trato de que sea verdadero». Ruby regresó corriendo con un cono de papel lleno de castañas apretado entre ambas manos. Tenía las mejillas encendidas por el frío, y por una vez le faltaba el aliento solo porque había estado riendo. «Tía Lena, llegué hasta el final y regresé. No me detuve ni una vez». Lena se llevó una mano a la boca. El muelle se desdibujó por un momento. Ruby sonrió, orgullosa y viva, y levantó el cono. Además, Dante pagó de más. Dijo que las castañas no son un recurso limitado. «Está aprendiendo», dijo Lena, lanzándole a Dante una mirada juguetona. Meera se les unió, enlazando su brazo con el de Ruby. «Hay un carrusel más adelante, uno de verdad. Ruby dice que tenemos que subirnos». Lena rió. «Entonces supongo que tenemos que subirnos». Ruby y Meera corrieron adelante otra vez, sus risas elevándose en el aire invernal. Lena fue tras ellas, pero Dante la tomó suavemente de la mano. «No con fuerza». «Nunca con fuerza ahora, solo lo suficiente para preguntar». Ella se volteó. «Pensé que habías salvado a Meera esa noche», dijo él. «Luego pensé que habías salvado a Ruby. Luego a la fundación, luego tal vez a media ciudad. Si sigues discutiendo con las juntas de los hospitales, ¿cómo lo haces?» Lena sonrió. «Soy muy molesta en las reuniones». «Eres aterradora en las reuniones», corrigió él. Su pulgar se movió suavemente sobre los nudillos de ella. «Pero estaba equivocado. La vida que más salvaste fue la mía». Lena miró hacia las luces del carrusel girando a la distancia. «Salvar a alguien no siempre significa pararse frente a una hoja», dijo. «A veces significa ayudarlo a recordar que todavía puede elegir en quién convertirse». Los ojos de Dante permanecieron en su rostro. «¿Y en quién me he convertido?» Lena le apretó la mano. «En alguien que lo está intentando. Eso importa más de lo que crees». La música del carrusel comenzó a sonar mientras Ruby y Meera se subían a los caballos pintados bajo un dosel de bombillos dorados. Lena y Dante caminaron hacia ellas juntos, no como una limpiadora pobre y un jefe de la mafia temido, no como una mujer que había sido pasada por alto y un hombre al que todos obedecían, sino como dos personas rehechas por una noche que ninguno de los dos podría olvidar jamás. Detrás de ellos quedaban la sangre, el miedo y la larga sombra de todo lo que Dante alguna vez había sido. Adelante no había un cuento de hadas perfecto, ninguna promesa fácil de que la oscuridad jamás regresaría. Pero estaba Ruby, riendo en el aire frío. Estaba Meera, libre bajo las luces. Estaba Lena, de pie muy erguida en un cuerpo que el mundo había ridiculizado, cargando un corazón que el mundo no había logrado endurecer. Y estaba Dante Barik, ya no intocable, ya no perdido, caminando junto a la mujer que le había demostrado que el verdadero poder no era la capacidad de hacer que la gente temiera su nombre. Era el valor de proteger la vida sin poseerla, de reparar lo que se había roto, y de volverse gentil sin volverse débil. Para cuando el carrusel comenzó a frenar, Ruby saludaba desde su caballo pintado y les gritaba que se apuraran. Lena rió y jaló a Dante hacia adelante. Él la siguió, sonriendo de una manera que la ciudad jamás habría reconocido. Sobre ellos, la nieve comenzó a caer, suave y silenciosa, cubriendo el muelle, el río, los tejados, y los viejos pecados de un hombre que finalmente había elegido un final distinto.
Y bajo aquellas luces de invierno, Lena Moy, la mujer que alguna vez fue tratada como invisible, observó a la gente que amaba, respirar libre, por fin. Fin.